de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aún así, en el 2019, le fue allanada de forma ilegal su inmunidad parlamentaria por aquella inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, situación que lo llevó a pedir protección en la Embajada de Italia en Caracas para luego exilarse en ese país. A partir de junio de 2021, ha regresado a Venezuela y continúa su trabajo en torno a los efectos y consecuencias del ecocidio al sur de Venezuela, producto de esta actividad minera irracional. Y Telman, que estuvo hablando hace poco, para que sepan, mucha gente lo conoce, pero los que no lo conocen, los más jóvenes, Telman es cineasta, productor de cine y televisión, ha dirigido 6 largometrajes de ficción, alias El Rey del Oropo, La Boda, El Atentado, La Generación Haley, Los Platos del Diablo y Los pájaros se van con la muerte. Coescribió todas estas películas y además otras como Un Día de Suerte y La Gloria del Mamporal. Varias de sus películas tuvieron un fuerte éxito de taquilla y han merecido importantes premios nacionales e internacionales. En los 90, su largometraje La Boda fue incluido por un jurado de notables críticos de Hispanoamérica en una selección de las 25 películas más importantes en la historia del cine latinoamericano. También ha sido productor ejecutivo. Para los que no hacen cine, es como la persona que consigue el financiamiento y lleva todo el orden de los largometrajes. O sea, ha sido productor ejecutivo de otras películas, entre ellas Casa Tomada, Pacto de Sangre, La Gloria del Mamporal, Acosada en Lunes de Carnaval, Sin Amparo, De Navío, Ron y Chocolate, Voy por ti, Especial, Un Cupido sin puntería, One Way, que él la mencionó hace poco en su primera intervención. También ha escrito y producido series, miniseries y programas de televisión y documentales. También ha sido profesor, ha ejercido la docencia cinematográfica por 39 años y en los últimos 20 años ha sido analista fílmico y un asesor de guiones en proceso de desarrollo. Fue presidente de 2 gremios, de la ANAC y de CAEPROL, o sea, fue el presidente de los cineastas del país y fue el presidente de CAEPROL, que reúne a todos los productores del país. Y ha sido director del Fondo de Fomento Cinematográfico Foncine, que hoy en día se llama CENAC. Ese es el ente oficial que financia el desarrollo del cine nacional. Más allá de su actividad profesional como cineasta, también ha ejercido como activista ciudadano y ha participado en lucha democrática por Venezuela y ahora en su condición de inmigrante de los Estados Unidos. Ha realizado numerosas piezas audiovisuales en este sentido y ejerció el periodismo político y ciudadano. Fue cofundador y redactor del Gusano de la Luz. Fue miembro del equipo político de la Coordinadora Democrática entre el 2003 y 2004 y fue integrante de la Comisión Asesora de Estrategia en la campaña de Enrique Capriles Radonsky en las elecciones del 2002 y del 2013. Bueno, bienvenidos a ambos, a Telman y a Américo. Muchas gracias por estar aquí y felicitaciones por el documental. Felicitaciones por darnos a conocer un sitio que parecía lejano, pero que está aquí mismo. Entonces, lo que vamos... Hay un feedback de alguien, no sé, ok. Lo que podemos hacer es apagar nuestro micrófono y que hable. La dinámica es la siguiente. Telma, no te oigo. Tienes que encender el micrófono. No te oigo ahorita. Uno de los no, perdón, estamos en el mismo salón, Malena y yo, y hicimos feedback. Eso te voy a decir, okay, Telma. Puedes bajar el volumen de Malena para que tú puedas hacer el volumen activado. Sí. Ok, lo que vamos a hacer es lo siguiente, Telma, una breve, ya tú hablaste bastante ahorita, pero si quieres habla un poquito más. Favor, ya yo hablé, que hablé Américo. Sí. Ok, vamos a introducir a Américo aquí, que es un protagonista de este excelente documental, y después sigues tú, Telman, y después escuchamos algunas preguntas de nuestra audiencia. Sin duda. Américo, cuando quieres, encienda la cámara y enciende tu micrófono. Tengo el micrófono encendido. No sé si me están escuchando, pero la cámara me dice que está inhabilitada por ustedes. ¿Ah, sí?
Bueno, alguien te la va a encender, pero echa para adelante mientras te encendemos la cámara. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, y a todo el grupo de organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil que han hecho posible pues este encuentro con nosotros, con Telman y conmigo, por supuesto, agradecidos del espacio que nos brindan y de poder mostrar el video, el documental de Oro de Sangre. Ciertamente, pues es una iniciativa que tomamos hace un par de años, en la que, por supuesto, me une una bonita amistad con Telman desde hace mucho tiempo, y consideramos que esta es una forma de visualizar un grave problema que tenemos al sur de Venezuela, pero que no escapa al país mismo y que tampoco escapa al planeta por todo lo que implica esta extensa área que, como bien dice el doctor Garbaldón en el documental, ya no se trata del 12% de nuestro territorio, sino que estamos hablando prácticamente del 50% del territorio que está siendo hoy día afectado por lo que se conoce como el arco minero. No es solamente lo que le asignaron desde el punto de vista oficial, que son 170.000 kilómetros cuadrados, sino que ya ocupa casi 500.000 de kilómetros cuadrados. Por ejemplo, si ustedes preguntan, oficialmente en Amazonas no está incluido el arco minero decretado en el 2016 por Maduro, pero hay actividad minera. En el Delta y en el propio Orinoco hay actividad minera. Y en todo el estado Bolívar, incluyendo las áreas protegidas como el Parque Nacional Canaima, la última vez que se hizo un monitoreo del Parque Nacional Canaima, habían 59 focos mineros solo en el Parque Nacional Canaima. Esto, por supuesto, tiene un impacto grandísimo, como ya lo decimos en el documental, está afectando a nuestros pueblos indígenas, está afectando a nuestros parques nacionales, está afectando la hidroeléctrica del Caroní, que es alimentada por los 3 grandes ríos que alimentan el lago de Guri, como es el caso del Icabarú, del río, el río Paragua y el río Caroní. Este embalse está siendo sedimentado permanentemente y han tenido que dragarlo, incluso afectando su vida útil. Pero por supuesto implica también un territorio ocupado por el ELN, por la FARC, por grupos de crimen organizado. Esto no comenzó en el 2016, comenzó con Chávez en el 2006, cuando se produjo prácticamente la primera masacre de este siglo en nuestro territorio, que se conoció como la masacre de la Paragua, y fue el 26 de septiembre del año 2006. Su foco fue en Musupa, una comunidad indígena del Alto Paragua. Y de ahí en adelante, pues han ocurrido muchas masacres, unas que han sido públicas, notorias, comunicacionales, y otras que han sido prácticamente invisibilizadas o clandestinas porque no han dejado pues rastros. Entonces, todo esto conjuga un cóctel de violencia que hace de nuestro territorio, lamentablemente, pues un territorio ocupado por estas fuerzas. Adicionalmente a eso, no representa ningún beneficio desde el punto de vista financiero, porque si revisan ustedes, que son todos profesionales, pueden revisar las cuentas, las cifras, las estadísticas del Banco Central de Venezuela, y por concepto de oro solamente ingresa al fisco nacional legítimo, legalmente, registrado en el Banco Central de Venezuela, menos del 1% del Producto Interno Bruto en materia de oro. En materia de coltán no hay ingresos que se estén registrando, a pesar de que oficialmente se comenzó la explotación del coltán a partir del 2017. Y en materia de diamantes,
no Américo. entran al fisco. ¿Perdón? Américo, ya puedes encender tu cámara. Sigue hablando, pero enciende tu cámara para que te podamos observar. Okay. Disculpa la interrupción. Ok, perfecto. No te preocupes. Ok, ya. Y por otro lado, pues... Estabas hablando ¿sí? del coltán y el 1%. Estabas mencionando unos porcentajes. Sí, estábamos hablando de que en materia de oro solamente ha ingresado al fisco nacional el menos del 1% del Producto Interno Bruto. Por concepto de coltán no ha ingresado absolutamente nada, a pesar de que en el 2017 se abrió oficialmente la explotación del coltán en Parguasa, en el municipio Cedeño, al sur de Caicara, en frontera con Puerto Ayacucho. Y en relación a el diamante, desde el año 2006, cuando Chávez firmó el decreto supuestamente de nacionalización del diamante, dejó de ingresar al fisco nacional por concepto de diamante cualquier tipo de centavo de dólar siquiera por diamante. Eso no significa en modo alguno que no se esté explotando el oro, el diamante o el coltán. Eso lo que significa, como lo hemos dicho en otras ocasiones, que todo ese material minero se va por los caminos verde, oliva, porque nada de esto se hace, como lo dice la sociólogo y politólogo que mostramos en el video. Esta es una zona militarizada, totalmente militarizada, y no se mueve una paja sin que esto esté manejado por la Corporación Venezolana de Minería o el general Carlos Osorio, que es prácticamente como el rey del oro de sangre, porque es el que maneja absolutamente todo. De hecho, todo el material que se mueve pasando el puente Angostura hacia el estado Bolívar es considerado material estratégico. Si usted quiere vender cemento, cabilla, bloque, tubos, ferreterías, motores, cualquier cantidad de material, por supuesto la gasolina, el gasoil o cualquier otro tipo de material, es fechado por la Corporación Venezolana de Minería, la CVM, y el general Carlos Osorio. Y para eso te entregan o te requieren, te solicitan una guía que la entregan ellos. Y adicionalmente se ha constituido en una suerte de mafia de quiénes son los locales o los comerciantes que están de manera lícita permitidos o visados por el general Osorio para poder comercializar esta actividad minera. O sea que hay una complicidad en toda la actividad que aquí se genera. Eso es en grandes rasgos pues esta característica, y por supuesto que nos complace muchísimo que organizaciones como la de ustedes, que son visiblemente respetables en el país y incluso en algunas ocasiones en el mundo, puedan tener interés en esto y nos ayuden a visualizar esta tragedia que se vive al sur del Orinoco y que hoy lamentablemente ocupa el 50% del territorio, porque estamos hablando de todo el estado de Amazonas, de todo el estado Bolívar y de todo el estado del Tamacuro y de Sierra y Mataca y de toda estos ríos, esta fuente hídrica que es prácticamente única en Venezuela. Estamos, para concluir, en una situación en la que tenemos que privilegiar agua u oro, electricidad u oro y, por supuesto, paz u oro, soberanía u oro, porque, como dije, estamos frente a un territorio ocupado. Pero quisiera, en todo caso, dejarles a ustedes que a través de las preguntas o intercambiar con ustedes podamos aclarar y profundizar en los temas que seguramente a ustedes más o mejor les interesan. Muchas gracias. Cambio.
Gracias, Américo. Selman, si le quieres añadir algo más a tu primeros comentarios antes de que empecemos a aceptar preguntas. Bueno, me gustaría hablar un poco de lo que ha pasado después con el documental. El documental, tenemos un equipo de personas, los que hicimos el documental, otras personas que también contribuyeron con el documental, la doctora Pía Rebollo, que se encuentra en Europa y trabajó también en la producción, figura en los créditos de la producción, lo pudieron ver allí. Ella está desarrollando una labor importantísima en equipo con nosotros, de una serie de foros. Bueno, esto es casi todos los días. El foro que tenemos hoy, yo creo que es el cuarto de esta semana y todavía falta uno el sábado y otro el domingo. O sea, divulgándolo. Nosotros posteriormente lo vamos a liberar en YouTube, ese es su destino final. Lo que pasa es que queremos hacer esto para generar conocimiento, para generar adhesión con líderes ciudadanos, como son todas las personas que están en este momento, en este evento, en esta conversación, y con científicos. Ayer, por ejemplo, yo quería mencionar, ayer tuvimos organizado con una organización ciudadana que se llama PACUR, de venezolanos en el exterior. Si ustedes lo ven en el flyer del documental, están decenas de organizaciones, así como las 10 de ustedes que están organizando esto. Entonces, hicimos un foro con científicos pero yo confieso que aprendí un montón. Recuerdo el nombre, la doctora Mónica Kreuter, que es una científica que está aquí en los Estados Unidos, pero habló de las consecuencias sanitarias, de las consecuencias de salud de la explotación del oro. Hizo un enorme aporte. Me impresionó tanto que yo dije, caramba, nosotros tenemos la idea, porque nosotros sabemos que nos quedamos cortos, 15 minutos, fue un resumen muy apretado, es muy bueno, yo creo que es muy útil, pues estos 15 minutos son insustituibles para divulgar esto, pero hay tanta información, todo lo que acaba de decir Américo, todo lo que Américo dice cada vez nuevo, y lo que dice Alberto Gabaldón, y todos los informes de derechos humanos, los reportes de todas esas masacres que existen, inclusive sobre las cuales hay material fotográfico, videográfico. Bueno, la doctora Mónica Kreuter ayer me impresionó tanto y dije, nosotros tenemos que hacer este documental para que esta doctora diga lo que está diciendo ahí. Habló también un joven que creo que está en Ecuador, que es ecólogo social. Habló de la ecología social. Habló de eso, pero su profesión, no recuerdo en este momento su nombre, de las consecuencias que eso tiene aguas abajo. No solamente lo que ocurre a la vista, que se deteriora el ambiente, que se secan los ríos, que se contaminan los ríos, que se atacan las poblaciones indígenas, todas estas cosas que están puestas ahí. Él habló de unas consecuencias que llegan hasta la vida personal de cada venezolano, no solamente en el presente, sino sobre todo hacia el futuro. Entonces, bueno, estamos aprendiendo muchísimo. Espero que también hoy, con tanta gente calificada como los que están hoy aquí a través de sus preguntas, o si se les abre un derecho de palabra también, podamos obtener también esto, digamos, tiene una proyección enorme como denuncia y como material para cohesionar a nuestra sociedad civil, no solamente la que está en Venezuela, que es la más importante a los efectos de la tarea de recuperar nuestro país, sino también la que está en el exterior, por distintas razones, tanto como por exilio real, como por emigración forzosa, por falta de condiciones, etcétera, de vida y de trabajo, como las que hay en Venezuela. Entonces, yo creo que más allá de la obra que vimos, yo espero que esta película sirva además como un cohesionador,
como un cohesionador de los venezolanos alrededor de una de sus reivindicaciones más importantes, que es el cierre del arco minero, el cierre de la explotación minera en Venezuela. Voy a añadir un puntico alrededor de esto. Hay en Venezuela, inclusive entre los sectores de oposición, entre todos los que nos oponemos, que sabemos que es muy diversa, opiniones distintas sobre esto. Ustedes vieron que este documental es muy claro, lo dice Américo, lo dice Alexander Luzardo y lo dice con palabras expresas el doctor Gabaldón. Tiene un punto de vista este documental. Ese oro que se quede abajo, ese oro no se debe explotar. Y lo dicen todos los especialistas que asisten a nuestros foros. Porque hay gente que dice, bueno, no solamente sobre esto, sino sobre otras cosas. Basta que salgamos de Maduro y entonces llega un gobierno honesto y entonces explotamos el oro con un criterio ecológico, sin robárselo, etcétera. Pero este documental, quienes lo hicimos y quienes lo apoyan, etcétera, tenemos una opinión distinta. Ese oro está bien allá abajo. No es porque el oro sea malo por sí mismo. Hay lugares donde el oro es explotable, donde la explotación del oro se puede hacer en condiciones siempre. La minería siempre es devastadora, la minería es muy difícil, pero hay lugares que son más apropiados para observar medidas de protección ambiental mientras se lo explota. Pero esa no es la zona de Guayana. Ese no es nuestra zona amazónica. Nuestra región amazónica es de una fragilidad que es mejor que ese oro que de abajo. Inclusive se nos quedó en el tintero, inclusive si Américo se entusiasma, como lo menciona en otra intervención, todas las posibilidades que tiene el proyecto de hacer en Guayana otras cosas que no sean la minería, ¿verdad? Entonces, el otro arco minero, Américo le tiene un nombre magnífico. Y ahí, inclusive estuvimos en tratativa y a punto de entrevistar a un ingeniero venezolano que está afuera también, pero es magnífico, que tiene proyectos extraordinarios para hacer actividades que incluyan a las comunidades que viven allí, a las comunidades indígenas y a las comunidades criollas que viven en la zona, que tiene que ver con las actividades sustentables de agricultura, de turismo, etcétera, que permitirían quizá, en todo caso, para los que viven ahí sería más rentable que el oro, porque si el oro es rentable será para los que se lo roban y se lo llevan en avionetas para Curazao, etcétera. Pero, como dijo Américo, eso no llega ni al 1% del PIB. Bueno, lo dejo por ahí y sí, aquí seguimos si hubiera algo más que añadir. No, vamos a seguir. Gracias, Telman, y gracias, Américo, por las primeras intervenciones. Lo que quería decirle a todos los demás, por favor, hagan sus preguntas por el chat en esta tertulia. Acaba de entrar una pregunta, que perdón, que solamente para decir, en efecto, la doctora Kreuter habló de la contaminación mercurial, no solamente de las aguas, sino de las personas que trabajan ahí. Las personas que trabajan ahí son unos zombies vivientes, porque los niveles de mercurio que son necesarios, el mercurio es uno de los principales factores para explotar el oro en las aguas. Esa gente está envenenada para siempre de mercurio. Y ahora, por supuesto, no recuerdo las cifras, pero son alarmantes. Disculpa. Okay. No, está bien. Gracias, Telman. Esto va para todos. Por favor, hagan sus preguntas por el chat. Las preguntas son por escrito. Generalmente no damos derecho de palabra para que no nos encadenemos entre todos. Una cosa que te quería preguntar, Telman, antes de darle el paso a Beatriz. ¿Cuándo este documental va a estar en YouTube? Y lo digo por lo siguiente, porque esto coincide con ese devastador informe de 100 páginas que le dedica la Comisión de Determinación de los Hechos de la ONU al arco minero. Son 100 páginas dedicadas a la problemática del arco minero. Estoy seguro que Américo se lo leyó. Yo no me lo leí todo, pero son páginas devastadoras. Y este documental pasa a ser como un anexo que ayuda a lo que están en esas 100 páginas. Sí, pero hay otros documentales. Hay uno que produjo la organización SOS Orinoco, no sé si lo han visto, que es como una carta que nos hace y lo lee una muchacha, ¿verdad?
hay otros, pero nosotros hemos querido hacer este movimiento de opinión pública y de creación de conocimiento a través de estos foros. Y también porque hemos sido invitados a un par de festivales ecológicos, ambientales, y entonces no permiten que la película sea libremente expuesta. Solo en eventos privados. Creo que el próximo es el Festival de New Haven en Connecticut, que es la semana que viene. Y después tenemos otro a principios de noviembre. Consciente de lo que tú estás diciendo. Perfecto. Y aprovecho para recomendar la lectura de ese material. Es un material devastador. Más allá de ver este documental, ayudarse, porque las 100 páginas, yo no me las he leído completas, las estaba leyendo, iba por la página 70, pero las 70 páginas que me leí son devastadoras. O sea, lo que está sucediendo ahí parece ciencia ficción, pero no lo es. Al principio del documental, Américo dice, esto es un holocausto ambiental. Es que es ambiental, pero es humano. Es una masiva violación a los derechos humanos. Y entonces le pregunto a Beatriz ahorita si tiene algunas preguntas para hacérselas a ustedes para ver y así vamos interactuando. Beatriz, a lo que Telman dijo, a la pregunta que yo dije, la importancia de ese informe, ese informe devastador de la misión de determinación de los hechos que acaba de salir. Ese informe salió hace una semana. Sí, muchas gracias, Francisco. Efectivamente, el informe es muy revelador y en eso también tuvimos que trabajar o trabajamos junto con la comisión especial que nombró la ONU para tales efectos. Y por supuesto que nos los leímos, lo tenemos de hecho encuadernado y lo tenemos subrayado en cada una de sus partes porque no tiene una pizca de mentira. Y al contrario, todos los días se incrementan nuevos elementos que no aparecen en ese informe porque pudiéramos hacer una crónica roja, una crónica policial con solo lo que ocurre al sur del Orinoco. De hecho, en uno de los últimos foros que estábamos haciendo y desarrollando a propósito del documental Oro de Sangre junto con Telman, en días pasados, creo que fue el día del estreno, decíamos, yo vivo en Upata, como tú bien lo leíste en mi presentación, que está ubicado al sur del estado Bolívar, a escasamente 1 hora de Ciudad Guayana, y aquí nunca habíamos visto, por ejemplo, en la autopista, atravesar la autopista Upata-Puerto Ordaz, Upata-Ciudad Guayana, manadas de monos araguatos, y están huyendo los monos araguatos de Sierra y Mataca y huyendo hacia las zonas pobladas que están en Upata, en Los Rosos, en Campanario, que son zonas suburbanas de nuestra localidad. Y eso también forma parte pues de este crimen espantoso que está ocurriendo. El otro elemento es la migración que están sufriendo aves como el águila arpía, que dada la destrucción de los bosques, bueno, se están mudando y ya no están ubicadas, por ejemplo, en su zona originaria, que era el palmar, ya no habitan allí, y sobre eso también hay guayaneses que están reportando. Otro, Fritz Sánchez, es el ecólogo del que hace mención, ecólogo social del que hace mención Telman, y por supuesto el trabajo que no tiene nombre, que desarrolla SOS Orinoco, que ha dado unos aportes importantísimos. Ojalá este grupo de organizaciones no gubernamentales que ustedes hoy presentan el documental, podamos hacer sinergia entre todos para poder, digamos, adelantar un trabajo en serio sobre este particular y podamos hacer un músculo social que nos hagamos sentir no solamente en Venezuela, sino también en el mundo. Cambio.
Gracias, Américo. Voy a leer unas preguntas, ya que Beatriz tiene problemas con el internet, voy a leer unas preguntas. La primera es de ella, por cierto. La gravedad de lo expuesto nos debe llevar a una campaña de defensa de nuestro territorio de la explotación minera indiscriminada. ¿A qué organizaciones internacionales podemos acudir? ¿Cómo sugieren activar esta defensa? Voy a leer otras cosas y así ustedes anotan y van contestando. Los efectos del arco minero no solo afectan al medio ambiente, sino también involucran la salud de todos los guayaneses que ingieren agua contaminada con trazas de mercurio, afectando a los niños y embarazadas con consecuencias lamentables. Esta de José Luis Vera, cuando logremos cambiar esto, ¿es posible recuperar en alguna proporción ese territorio? ¿O el ecocidio cometido ya es irreversible? A propósito del foro, esta de María Carmela, a propósito del foro con científicos, se dijo si se ha cuantificado el nivel de mercurio en sangre de las personas de esa mitad del país. Debe ser alta, dice ella. Esta de Leonardo Pisani. Lo primero es saludar y felicitar a quienes tuvieron tanto la iniciativa del documental como la de realizar este evento que tanto contribuyó a la difusión y a la denuncia del crimen ecológico que se está realizando. Muchas gracias a todos. Perdón. Gracias, Leonardo. Esta es de Pedro Castillo. Hay un tema que se deriva de esta masacre que afecta a todos los venezolanos. Al salir de esta pesadilla hay que recuperar esa zona. Pregunto, ¿con quiénes? Bueno, dejo esa pregunta ahí y Telman, Américo, cualquiera de ustedes dos, si le quiere añadir alguna respuesta a lo que han preguntado ahí. Bueno, yo quiero, con el permiso de Telman, abreviar, porque todas las preguntas, primero que son interesantes y que de alguna manera son vinculantes al tema. Y agradecer pues sus palabras de aliento en relación a este tema. Sí hay formas de recuperar, por supuesto que hay un daño irreversible, pero el doctor Martín, que vive en Costa Rica, venezolano, que trabajó aquí en la CBG, tiene estudios de cómo recuperar las zonas mineras y, por supuesto, fórmulas científicas con lodos provenientes del mismo río Caroní y lodos provenientes del río Cuchivero, exactamente. Y hay unas fórmulas, me gustaría incluso en alguna ocasión que ustedes mismos, para que sean él mismo quien les explique a ustedes cómo se puede lograr esta recuperación. Y la recuperación de Venezuela tenemos que hacerlo a los venezolanos y la región de Guayana no escapa a esa recuperación, la hidroeléctrica, los parques, etcétera. Sí hay estudios hechos ya y Fritz Sánchez tiene las estadísticas, los números y lo muestra en su exposición con estadísticas que él ha logrado compilar de cómo se contamina con mercurio y datos científicos y cómo se contamina con cianuro. Y de hecho, dos poblaciones muy importantes del estado Bolívar, de Guayana, que son la población del Callao y la población de Huasipati, perdieron así literalmente, y no estoy exagerando, pueden averiguarlo, perdieron no ahora, sino desde hace 4 años, el acueducto que le suministraba agua a ambas poblaciones, le surtían agua por el río Yuruari. La estación de bombeo que se llamaba Puente Blanco, se llevaron hasta las bombas que habían instalado en la época de Sucre Figarela con la CBG y las están utilizando para explotación minera, pero dejaron a ambas poblaciones sin suministro de agua. O sea, no tienen agua por tubería y ambas poblaciones se mantienen con pozos o aljibes, pozos profundos, con el problema latente de que al lado de los pozos profundos de agua tienen construidos sus pozos sépticos y entonces la contaminación, ustedes se imaginarán
cómo se transmite la contaminación de un agua, del agua subterránea. O sea, es gravísimo en materia de salud, y además Fritz Sánchez tiene las estadísticas hechas por científicos, hechas por universidades venezolanas, entre ellas incluso la Universidad Central de Venezuela, de cómo esto afecta a los peces, a la zapuara, al dorado, al laulao, a todos la fauna o los peces que están en el Orinoco y en el Caroní y en los ríos de Guayana, cómo los afecta la cianuración y el mercurio, y cómo a su vez, al ser ingerido por los seres humanos, termina transmitiendo las mismas enfermedades. La misma malaria es una de las cosas que están afectando mucho más grave a los guayaneses, y por supuesto el desplazamiento que están sufriendo nuestros pueblos indígenas. Por ejemplo, cuando yo les citaba lo que está ocurriendo en Sierra y Mataca, que está entre el estado Bolívar y el estado del Tamacuro, eso ha provocado un desplazamiento de los indígenas guarao, que han tenido que recorrer 6.000 kilómetros hasta crear comunidades enteras de más de 3.000 indígenas en Belén, al norte de Brasil, que prácticamente han tenido que huir de allí. Si ustedes calculan cuántos kilómetros hay de Maturín, estado Monagas, de Tucupita, estado del Tamacuro, hasta Belén, hay 6.000 kilómetros. Eso es como ir a pie de Caracas a Madrid. O sea, para que tengamos una idea de la dimensión del drama que estamos viviendo, y por eso ustedes ven también, es muy fácil ver en los pueblos de Guayana a los indígenas pidiendo limosna en los semáforos o viviendo en los vertederos de basura. Eso es parte del drama que lamentablemente hoy estamos viviendo. Cambio. Gracias, Américo. Telman, ¿tienes algo que añadir? No, por ahora no. Pongo otra pregunta, ¿no? Por ahí hay otra pregunta, pero... No, perdón, Francisco, perdón, es que hubo una pregunta que dejé, que quedó en el aire sobre las instancias a las que se pueden acudir a nivel internacional. Sí, de hecho, nosotros le entregamos los informes de estas denuncias que se han hecho sobre la violación de los derechos humanos a la Corte Penal Internacional a través de la doctora Tamara Sujú. Enteramos de este tema en la ONU a través de Diego Arria, entregamos a la OEA a través de David Molansky y a través de Tarra Mursi y a través de Tarra Briceño, perdón, y a través de Almagro en la OEA entregamos también estos informes al Parlatino y al Parlamento Amazónico sobre lo que está ocurriendo al sur del Orinoco con la violación de los derechos humanos. Y por supuesto, hemos tenido contacto con la comisión desde que se instaló la comisión de Michelle Bachelet. Ya es la tercera vez que la comisión de la ONU habla del tema del arco minero, al extremo que abrieron un capítulo especial sobre este particular, y lo que no hay es que dejar que el tema fenezca, sino que por el contrario lo comencemos a tratar todos y visualizarlos todos como la gravedad que lamentablemente nos está ocupando. Disculpen, gracias, cambio. Gracias, Américo. Voy a leer otros comentarios y preguntas y entonces ustedes van respondiendo o comentando. Edgar Capriles dice lo siguiente: terrible lo que vimos y escuchamos. Pregunto, ¿ese general Osorio es el mismo que fue ministro de la Alimentación?
que fue denunciado por groseros negociados en la importación de los alimentos. Beatriz García pregunta, ¿cuáles son las 3 medidas viables de impacto que se pueden tomar para iniciar la corrección de la situación? Lady Herrera hace un comentario. Hay estudios locales que sustentan no solo la contaminación de los ríos, sino también en sangre de no solo los mineros, sino de la población aledaña, con consecuencia en la cadena alimentaria. Pues el mercurio es un metal pesado con una tensión de vapor muy alta y en consecuencia permanece en el medio ambiente, agua, aire y tierra, y afecta a quienes consumen pescado porque se produce una metilación y afecta el SNC, que no sé qué es, pero bueno, tiene mucho que ver con el comentario que hizo Telman. Desde Creemos, Beatriz vuelve a preguntar, desde Creemos Alianza Ciudadana Miranda podemos hacer cineforos en las distintas localidades para difundir su contenido. Segunda pregunta de Beatriz nuevamente, ante el acto tan ilegal y dañino que ocurre en el arco minero, pregunto, ¿se ha pensado en hacer una racia y atrapar todos esos delincuentes y montar un tribunal, como el que se montó en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial? Judy Brazón, desde Creemos Alianza Ciudadana, no, es la misma pregunta, lo de los cineforos. Aquí igual Mariana Rojas hace otro comentario sobre el mercurio, que Telman habló en extenso sobre eso, sobre una de las observaciones que le hicieron en uno de los foros. Rafael Melo, ya. Segunda pregunta de Pedro Castillo. Ante el acto tan ilegal, no, me disculpo, esa pregunta ya la leí. Marta de la Vega, felicitaciones por campaña de difusión que están haciendo Telman y Juan Urielle de esta terrible realidad. ¿Cómo podemos ayudar a que se pare esta destrucción y genocidio de este gobierno usurpador responsable? Creo que Américo acaba de decir unas cuantas cosas que podríamos hacer. Y esta misma es una articulación, en realidad esto es una articulación. Marta de la Vega, los rotos en primer plano del final del valioso documental de mis amigos Telman, Juan Urguelle y Malena Roncayolo son tomados de la canción del video de Laura Guevara, Queremos vivir en paz. Juan Misle, ¿algún progreso destacable hasta la fecha? Y vuelve a preguntar, ¿la denuncia ya cursa en tribunales nacionales? Excelente producción, dice el mismo Juan Miles. Muchas gracias. Hay que difundir ampliamente esta denuncia. Arlette Danglede, excelente documental. Mis saludos y felicitaciones a Telman y al equipo de producción. Y por ahí me van a venir preguntas de YouTube. Si quieren hacer algún comentario, Américo y Telman. Bueno, saludo mi querida Arlette Danglede, por favor. Desde tantos años sin verlo, te quiero tanto, amiga. Luchadora, compañera, periodista y gran amiga. Mira, yo quería tocarme sobre el punto de lo que se puede hacer. Pero lo que se puede hacer es tan difícil como todo lo que tenemos que hacer nosotros para recuperar a Venezuela, ¿verdad? O sea, es muy complejo este tema. Por ejemplo, claro, lo primero que hay que hacer, eso lo sabemos todos, lo primero que eso no se puede hacer nada, no se puede resolver si nosotros no salimos de la dictadura, no hay manera. O sea, hay cosas que se pueden resolver a medias, ¿verdad? Hay situaciones que podrían mejorar. Por ejemplo, si se pudiera hacer una solución alrededor de los niños que están muriendo de deficiencias renales o de diabetes, o sea, una cosa, eso se puede remediar. Ahora, ¿cómo remediamos el arco minero si los principales beneficiarios de eso están en el poder y además, como dice Américo, están en los caminos verde oliva? Aprovecho y respondo la pregunta. El general Carlos Osorio, la pregunta que alguien hizo, el general Carlos Osorio es el mismo que ministro de Alimentación, que ha estado en todos los guisos, ha estado en todos los enchufes importantes durante los últimos por lo menos 15 años. Yo pienso que porque es un testaferro muy importante de alguien ahí, ¿verdad? Bueno, no hay manera.
hay manera. Porque ¿qué vamos a hacer con el ELN, por ejemplo? Vamos a suponer que ganamos. Imagínate todos los suposiciones. Vamos a suponer que hay elecciones. Vamos a suponer que Maduro acepta el candidato que nombremos en una primaria. Vamos a suponer que lo deje llegar hasta el final y vamos a suponer que además que ganemos. Porque hay que ganar esas elecciones, habría que ganarlas. Y si vamos a suponer que Maduro impide esas elecciones, vamos a suponer que tenemos el valor y el consenso y la fuerza necesaria para realizar las acciones que habría que realizar si Maduro termina de hacer lo de Ortega y logramos tener el apoyo de la comunidad internacional, no para que invadan a Venezuela, no, pero nosotros tendríamos que hacer algo que sea capaz. Pero todo eso es tan difícil que supongamos que lo logramos. Bueno, una de las cosas más difíciles para resolver va a ser el arco minero. Vamos a necesitar varios Américos de Gracia, varios Andrés Velázquez, ¿verdad? En Guayana, y varios Américos de Gracia, que seguramente existen algunos más que ellos, pero para nosotros, el doctor Juan Martín, que mencionó, que fue el que yo cité antes y que lo desarrolló, hemos hablado con él tiene cantidad de planes, pero ¿cómo se realizan? ¿Cómo tocar esos intereses creados? ¿Cómo impedir que las auríferas canadienses y sudafricanas lleguen ahí y empiecen a pedirle al nuevo gobierno y a presionar? Porque inclusive una de ellas está demandando a la República y está a punto varias veces ha estado a punto de quedarse con Citgo. Entonces, verdaderamente es algo muy difícil. Ya hoy, yo le voy a mencionar un caso viene la segunda vuelta en Brasil. Un caso sobre el cual yo no tengo opinión. Mi opinión es esta pregunta. Bueno, a mí no me gusta Bolsonaro, me parece horrible. Si yo fuera brasilero, votaría por Lula, aunque no me guste tampoco. O sea, ese es un caso de que el menos peor es Lula. Bueno, pero Bolsonaro, bajo el régimen de Bolsonaro, se le ha dado asilo, refugio, y hasta se los mantiene a los indígenas venezolanos que han sido expulsados de sus tierras, a los indígenas Pemón, que fueron asesinados y masacrados en la masacre de Cataracucamay, ¿verdad? Los tienen ahí. Bueno, entonces nosotros tenemos el corazón, o sea, qué complejo es eso. Qué complejo es eso. Yo estaba viendo los escrutinios el otro día. Bueno, sí. O sea, a mí mi corazón de hombre de centro, ¿verdad? De hombre de centro, me dice, bueno, Lula no es el peor. Pero para Venezuela, para nuestra lucha. O sea, porque Lula probablemente no va a expulsar a esos indígenas, no lo va a devolver a Venezuela para que los metan presos, para que los confinen o los vuelvan a matar o los vuelvan a masacrar, no. Pero lo que pasa es que en un país tan que todo gobierno, o sea, le está pasando a Boric, le va a pasar a Petro, que son tipos de izquierda que llegan al poder y o quieren llevar las cosas poco a poco o no quieren hacer una caída y mesa limpia como la que hicieron los chavistas en Venezuela. Pero esos son ellos, pero ellos llegan al poder acompañados e impulsados por fuerzas. O sea, que sabemos a quién va a mandar Lula de gobernador, el gobernador se elige allá pero a quién va a ser el representante del gobierno de Lula en Boavista. ¿Y qué trato tendrá ese gobernador en Boavista con los venezolanos, con los chavistas venezolanos? Digamos, qué complejo es todo esto. Es muy complejo. Y por supuesto, lo principal, yo creo que Américo ya lo dijo antes, y creo que Francisco, lo principal es que nosotros nos podremos librar de esa dictadura. Si nosotros nos libramos de cada año que pasa, decía mi querido Emeterio Gómez, dice, cuando yo le decía que había que tener paciencia, me decía, Telman, cada año que pasa, cada mes que pasa, se hace más irreversible el daño que esta gente nos está haciendo. Gracias, Telman. Mira, quería hacer un comentario. Voy a leer una pregunta que creo que está contestada en el documental. La pregunta es de Gilberto Morillo, que dice, ¿hay algún estimado del valor de los minerales que se extraen mensualmente o anualmente?
Creo que en cuanto al oro, el documental dijo 1% del Producto Interno Bruto, que para mí fue una gran sorpresa. Bueno, no llega. comenta ahí, Telman. A ver, que lo responda Américo, que lo maneja mejor. El problema está en que la mayoría no hay manera de saber cuánto oro se saca, porque la mayoría, más del 50% del oro que se trae ahí no se contabiliza, porque se lo cogen los militares, se lo coge el ELN, se lo cogen las bandas de pranes que trabajan, hoy se distribuye, digamos. Toda esa riqueza en el camino se queda. Los tipos llamados sindicatos, que son unos delincuentes que explotan, que son como los cabos de preso de aquellas cárceles gomecistas, tipos que están ahí y explotan y garantizan el orden. Si un tipo se roba oro, le meten un tiro en la pierna. Si roba o le cortan un dedo. Si roba muchísimo, le cortan la mano. Son cosas horrorosas que tampoco las pudimos meter en el documental, sino una mención pasajera de la delincuencia. Toda esa riqueza se pierde, más lo que se llevan directamente. Agarran una avioneta, en una avioneta que despega de ahí, de uno de esos campos mineros, hay pistas clandestinas por todas partes, y esa avioneta aterriza en Curazao, llevándose cuántas cantidades de oro que no se les enteran al Estado venezolano ni siquiera. Yo lo dejo hasta ahí y le solicito a Américo que amplíe, porque Américo es un gran conocedor de esa parte, de todo el tema y en particular de ese. Mira, Sí, antes de darle, Américo, antes de darte el pase, ya son las 7:30, llevamos 1:30. Si no tienen inconveniente, seguimos. No, bueno, yo no tengo inconveniente, pero sin embargo quiero resumir. Una cosa que te quería decir, tiene que ver con este tema, lo del 1%, porque cuando lo vi, Telman, cuando vi tu obra cinematográfica, lo que pensé de inmediato fue, bueno, pero esta es la gran mentira. O sea, 1% del Producto Interno Bruto. Esta es la leyenda del Dorado recreada en estos tiempos. O sea, nos han hecho creer que con eso iban a sustituir la producción petrolera, que ellos mismos acabaron con los huevos de la gallina de oro. Entonces me pegó mucho ese comentario. Sí, adelante, pero fíjate, Francisco, primero agradezco porque yo creo que todas las preguntas han sido de bastante profundidad. Y por supuesto que el general Osorio sí es el mismo, como lo ratificó en su momento Telman. La comunidad donde se produjo la masacre en la Gran Sabana se llamó la comunidad de Cumaracapay, cuyo cacique, por cierto, está en el exilio y aparece en el documental, Juvencio Gómez. Está viviendo actualmente en Brasil, cercano a Villa Pacaraima, por supuesto huyendo del régimen de Nicolás Maduro, con quien todavía tenemos y mantenemos contacto de manera permanente. Hemos acudido, una de las preguntas que quedó en el aire, hemos acudido a la Fiscalía en su oportunidad cuando estaba Luis Ortega Díaz y a la Defensoría del Pueblo cuando estaba el que hoy es fiscal Tarek William Saab, y le hemos entregado la denuncia de los crímenes que allí se cometían. Por supuesto no pasó absolutamente nada. Ahora, en relación a esto de los ingresos, hubo un acontecimiento que yo califico de un acto de barbarie más. Hubo un diputado del Consejo Legislativo Regional del Estado Bolívar en el periodo pasado, llamado Aldrin Torres, quien hizo la denuncia de cuánto oro se sustraía del arco minero del Orinoco, y calculaban él y como presidente de la Comisión de Minas del Consejo Legislativo, hablaba de 30 toneladas de oro al año y que solamente reportaban el 10% de lo que se sustraía. Bueno, luego de esa denuncia
para que ustedes vean cómo funcionan las cosas aquí en Guayana, el diputado, ojo, no estoy hablando de diputado de la oposición, estoy hablando de diputado del PSUV, fue secuestrado, él y su esposa, y aproximadamente 15 o 20 días después aparecieron asesinados, decapitados y calcinados. O sea, para que tengan una idea de cómo opera el crimen organizado en esta zona. Y por supuesto, cuando hablamos de que se reporta el 1% del oro sustraído, no es que esa sea la cantidad que se produce, sino que esa es la cantidad que reportan. Y efectivamente, pues se supone que deben estar cercano a lo denunciado por Aldrin Torres. Y en relación a lo de crear tribunales a futuro, cuando caiga este régimen en función de los crímenes de lesa humanidad, no solamente al sur del estado Bolívar, sino en toda Venezuela, bueno, por supuesto que quizás es uno de los deseos más requeridos por todos los venezolanos, dada la magnitud del daño que se le ha causado al país en los últimos tiempos. Y el cómo ayudar, yo creo que ya lo dijeron ustedes mismos, creo que Alianza Ciudadana fue la que propuso divulgar mucho esto en foros locales, en barrios, en sectores, en parroquias, en urbanizaciones, en capitales, en municipios, por sectores, en universidades. Nosotros, en mi caso, y estoy seguro que Telman también, estamos dispuestos a contribuir o incluso a buscarles actores distintos a nosotros para que hablen del tema. No es solamente Américo de Gracia, hay muchísima gente que está dispuesta a hablar del tema. Juvencio Gómez es un panelista extraordinario y lo sabe hacer muy bien. Es dirigente y capitán indígena PEMON. Muchas gracias. Gracias, Américo. Mira, una pregunta antes de leer unos comentarios a ustedes dos, Telman y Américo. ¿Qué les pareció la declaración que dio el presidente Petro de Colombia con respecto a que Maduro pide el aval de Maduro para hacer no sé qué palabra fue la que usó, un mediador o algo así con el ELN? Lo pregunto por lo siguiente, porque es que me parece una contradicción. El gobierno recurre al ELN para enfrentar las bandas criminales. Me imagino que el ELN está sacando algo de esto, mucho dinero. Supuestamente le dará un poquito al régimen, pero es que parece una contradicción. ¿Cómo va a ser uno de los que va a avalar ese tratado de paz que está buscando Petro, o estoy viendo este problema equivocadamente? Déjame decirte lo que tú dijiste ahorita, Francisco. El gobierno no recurre al ELN para enfrentar a los delincuentes, no, lo recurre como un medio paralelo, adicional. O sea, hay zonas donde opera el ELN y el ELN pone el orden ahí. Pone el orden y es propietario de minas. Se tiene minas, ¿verdad? Y en otras zonas son los llamados sindicatos, que ya son organizaciones delictivas. Y en otras zonas son inclusive delincuentes que trabajan por su cuenta. Delincuentes que se van para allá abajo, y los militares tienen que enfrentarlos inclusive también, porque se meten y agarran y dominan una zona y se hacen cargo de ella y le cobran ¿cómo se llama?, vacunas a los mineros. Hay de todo. Hay una película, por cierto, venezolana, que te la recomiendo, que se llama La Fortaleza. No sé si tú la conoces, Francisco, del director Rafael Tielen Armán. Bueno, esta película es historia. Es la historia de un hombre caraqueño que se le muere su padre, tiene una relación muy buena con su padre, y él se va para la Guayana, se va para el arco minero, pues supongo, ¿verdad? Donde su padre, cuando ellos estuvieron chiquitos, su papá y su mamá los tuvieron ellos ahí y habían creado, hace años no existía ni el arco minero, ni el chavismo, ni nada, y tenían una casita
donde ellos vivieron de niños, y él regresa a esa casita, la repara y trata de explotar el oro. Entonces, ahí él tiene que entenderse con el ELN. Se tiene que entender con esto. La película es una gran denuncia, aunque es de ficción. Él se tiene, no es documental, es una ficción. Y él se tiene que entender con el ELN y negociar con el ELN. Al final, bueno, no le voy a contar toda la película, pero en todo caso, la película trata de la presencia orgánica del ELN allí, integral y orgánica. Bueno, lo de la, bueno, esta es ya una pregunta de orden político. Yo creo que es lo mismo lo que está haciendo él con Maduro para que lo ayude a hacer la paz con el ELN, es lo que hizo Santos con los cubanos. O sea, porque los cubanos eran los mentores de la FARC. Siempre lo fueron, siempre. Bueno, los mentores de la FARC era inclusive la Unión Soviética. La FARC es una organización creada por el Partido Comunista Colombiano que dependía de la Unión Soviética y fue financiada por la Unión Soviética a través de Cuba. Bueno, se murió cuidando carne. Estos tipos vivían como unos reyes en La Habana y entonces los cubanos hacían de mediadores, pero no eran, bueno, los cubanos ayudaban a Santos a convencer al ELN y ayudaban al ELN, a la FARC. Y eso es lo mismo que va a hacer Maduro. Él no puede hacer la paz sin Maduro, porque el problema que nosotros vamos a tener en los venezolanos es que se va a llegar a un acuerdo de paz. Yo creo que Petro le va a hacer al ELN mayores concesiones, las que se le hicieron a la FARC. Pero bueno, ¿y qué hacemos con la presencia del ELN en Venezuela? Que tiene hacienda, que tiene actos, igual que la FARC. Igual que la FARC. No solamente las disidencias de la FARC, sino la FARC misma oficiales, que son senadores y diputados allá en Colombia. Aquí en Venezuela tienen presencia de negocios en Mérida, en Barinas, en Apure, etc. Parece que el ELN tiene más. El ELN tiene más presencia. Bueno, yo no sé cómo vamos a hacer los venezolanos. Se van a quedar aquí. Porque un gobierno venezolano le diría, bueno, mire, ya ustedes tienen su país en Colombia, váyanse para allá. Pero yo creo que Maduro los necesita. Maduro los necesita para enfrentar inclusive a los venezolanos. O sea, porque a Maduro ya le quedan ustedes lo saben mejor que yo, a Maduro le quedan pocos colectivos, digamos, dispuestos a matar por él ni nada. Entonces, de repente los usa en Venezuela, quizás no en Caracas, pero en el resto del país, perfectamente podría para aplastar cualquier insurgencia nueva que tengan los venezolanos. Mira, yo quisiera añadir dos cositas allí, ¿no? Una es, por supuesto, yo comparto el criterio de Telman sobre la presencia del ELN que tiene a nuestro país, no solamente a Guayana o el sur del Orinoco, como una suerte de santuario donde se nutren desde el punto de vista financiero, con droga, con oro, con coltán, con diamante, con gasolina, con recursos financieros, pero también tienen una zona de esparcimiento, pues, o sea, de tranquilidad, de que no los van a perseguir, no los van a matar, no los van a ubicar. Y eso los tienen aquí como operadores. La otra cosa es que el ELN está funcionando, por ejemplo, abiertamente en el municipio Sifontes, en el municipio Pedro Echén, que es el Palmar, en el municipio Cedeño, Parguasa y Guaniamo, que son minas de coltán y de diamante. Abiertamente la guarda y custodia de esas minas las presta el ELN. Y por supuesto que negociar con Maduro es una garantía. El otro elemento en relación a ese punto es que Maduro introdujo oficialmente a controlar las minas al ELN y a la FARC porque son mucho más confiables que los pranes. O sea, los pranes en todo caso, bueno, les dan privilegios, el régimen y los militares venezolanos le dan privilegios, pero a la hora de las chiquitas, un cambio de gobierno, un cambio de situación, los planes se van con donde están los reales. En cambio, el ELN y la FARC son mucho más confiables desde el punto de vista ideológico, comprometidos también, no solamente desde el punto de vista económico, sino también con la parte, digamos, política.
Y por otro lado, un detalle que se me escapó en esto de cómo nos afecta económicamente, decíamos, y está escrito y lo presentamos en varios de los informes que presentamos en la Asamblea Nacional en su ocasión, producto del desarrollo del arco, de cómo iba evolucionando o involucionando el arco minero. Por ejemplo, el complejo hidroeléctrico, no la represa, sino el complejo de la central hidroeléctrica del Caroní, que lo llamamos el complejo de Guri, produce 23.000 megavatios hora, y para producir eso en materia de termoeléctricas en el país, para producir esa misma cantidad de fuerza eléctrica, se requerirían 800.000 barriles de petróleo diarios. De manera que se requeriría mucho más petróleo del que hoy lamentablemente está produciendo Venezuela. Y eso también demuestra de manera matemática, económica, que estamos matando a la gallinita de los huevos de oro. O sea, cambiar electricidad que ya teníamos toda una estructura montada por esta trágica del arco minero del Orinoco. Cambio. Bueno, muchas gracias. Beatriz, no sé si tienes una pregunta, si mejoró el internet. He estado leyendo los comentarios. Quisiera decirle tanto a Telma como a Américo y a Juan que los comentarios han sido positivos. La gente quiere divulgar el documental, quiere que lo liberen el documental. Y entonces, bueno, que habla muy bien del documental, pero sí, nosotros entendemos la posición de que tienen que participar. Sí, perdona, Francisco, que eso también se me quedó en el tintero lo último, por lo que escribió Judith Brazón, y ha mencionado otros. Yo creo, lo que sí se puede hacer, Américo, por cierto, lo está haciendo, eso lo doy después para que él lo cuente, que a Américo le enviamos una copia en alta calidad, y Américo lo va en un pendrive porque él quiere ir, o sea, ya no sé si ya lo habrá comenzado a hacer, a comunidades del Estado Bolívar, ¿verdad? Y seguramente también de Monagas, él contará, para hacer exhibiciones en una pared, en una pantalla, con un proyector de video y una cornetica, etcétera, que fue lo que señaló Judith. Lo podemos coordinar, que yo le mandé a ustedes, a Ciudadanía Activa, no sé, a ti, Francisco, que maneja estas herramientas, o se lo mando a José Luis Vera, o se lo mando, no sé, al Frente Amplio. O sea, mandamos una copia, ¿verdad? Y una copia que se le puedan sacar unos DVD, etcétera. Mientras esto sea privado, no tenemos ningún problema. Mandamos una copia y que eso se pase, como ofrece Judy, pasarlo en barrios del Estado Miranda y pasarlo en colegios de abogados, en colegios profesionales, etcétera. Mandamos pero lo que queremos es que vaya bien, una copia por lo menos HD. ¿Entiendes? Porque generalmente entonces, ya solamente meter algo en YouTube lo degrada, pues en calidad. Pero podemos mandarlo. Hicimos la prueba con Américo, se la mandamos la semana pasada y no sé, a través de, creo que fue mismo por WeTransfer, o quizás en otra plataforma donde sea un poquito más. No le pregunté a Juan, y ya Juan se fue. Salió, se tenía que ir, y entonces, ¿de qué manera lo mandó? Se lo mandamos y eso lo bajan ustedes y pueden sacar o a través de pendrive, porque ya las laptops ya no traen CD ni nada. Tendría que ser un Blu-ray para que se conserve el HD, pero en cambio en un pendrive sí. Cualquier laptop, hasta un teléfono, se le puede conectar un pendrive. Y entonces pasarlo en casas, en sindicatos, en colegios profesionales, etcétera. Claro que sí, claro que sí. Creo que los que han ofrecido eso aquí estarán atentos a eso, y nosotros, por supuesto,
nos lo puede enviar y se los daremos a otras organizaciones, siempre bajo la supervisión de ustedes, para que no afecte a lo que está atrás. Claro que sí, claro que sí. Bueno, mira, Beatriz, ¿quiere decir algo? Si es que te logras comunicar. Beatriz sigue aquí. Sí, yo estoy aquí, pero ¿me escucha? No, no se escucha bien, Beatriz. No se escucha bien. De todas formas, no hay más preguntas. Ya revisé y tú realizaste ya todas las preguntas que estaban en el chat. ¿Ok? Ok. Bueno, Telman y Américo, ¿quieren añadir una última cotufa a toda esta situación? No, bueno, nada, agradecerles altamente, ponerme a la orden. A través de Francisco pueden mandarle tu contacto, mi teléfono, para que podamos coordinar algunas actividades. Yo con mucho gusto. Si no es conmigo, igual les puedo hacer el puente para que haya otros panelistas distintos a mí que conocen el tema tanto mejor que yo. Me gustaría que se visualizara mucho más. Y estamos absolutamente a la orden de cada uno de ustedes. A todas las organizaciones que participaron acá, muy complacido de verdad de estar con ustedes y acompañarlo. Y a ti, Francisco, un gran abrazo desde la distancia. Me alegra mucho volverte a ver y que ojalá y podamos continuar con este trabajo. Un gran abrazo a todos. Buenas noches. Gracias, Américo. Permíteme una cotufita. ¿Tú eres precandidato presidencial? No, para nada. No. Estamos interesados en que se hagan las primarias y que haya un candidato de unidad, pero no soy candidato. Gracias. Gracias. Telman. Bueno, no, nada más para agradecer, como dijo Américo, ya estamos ya llegando a las 8, agradecer muchísimo la presencia de todos ustedes, la voluntad de cooperar y entonces anunciar que después de esta reunión me pondré en contacto mantendré el contacto con Francisco para coordinar que le envíen una copia en HD de la película para que ya por ahí Edgar Capriles también se ofreció para hacerlo en Aragua, para que las organizaciones que lo quieran reciban un pendrive y lo puedan proyectar. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Telman. De todas las organizaciones, 7 ya han dicho que lo quieren, así que nos pondremos de acuerdo y empezaremos a difundir esto. Bueno, Telman y Américo, aquí muchos comentarios dando las gracias por este evento y por todo lo que han hablado. Mucha gente interesada en recibir el video. Ya seremos los propagadores cuando ustedes lo autoricen. Y bueno, en nombre de las 10 asociaciones, Aragua en Red, Compromiso Ciudadano, Ciudadanía Activa, Gente del Petróleo, Espacio Abierto, Grupo La Colina, La Tertulia de los Martes, Manifiesta, Médicos Unidos de Venezuela y Red de Organizaciones Vecinales de Baruta. Gracias a ustedes, gracias a todos y nos vemos en la próxima tertulia. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.